en la que nos marcamos como objetivo, como bien decía Ana en la presentación, dar un poco de perspectiva respecto de cómo una herramienta o un conjunto de herramientas como es la inteligencia artificial nos va a ayudar, nos está ayudando dentro de lo que es el tercer sector. Por empezar por algún punto, la verdad es que esto va tremendamente deprisa, ¿no? De hecho, hay un gran momento puntual que es cuando ChatGPT en el año finales del 2022 saca la herramienta precisamente en un formato chat que lo que viene a hacer es poner a disposición de la gente, del común de los mortales, herramientas que en gran medida ya existían pero que habían sido notablemente evolucionadas, puesto que antes del ChatGPT o el concepto chat, poder escribir y comunicarte con una herramienta de inteligencia artificial, ya existían otras herramientas, si bien había que comunicarse en un lenguaje más de desarrollo, un lenguaje más pronto, ¿no? Directamente, más que como lo hacemos ahora, que podemos comunicarnos pues, por escrito, de forma a través de comunicación verbal, con lo cual todo es infinitamente mucho más rápido, ¿no? Al final todo ha evolucionado en gran medida hacia esa comunicación multimodal que llevamos a día de hoy con el uso de la tecnología, ¿no? Hoy nos vamos a centrar principalmente en el ámbito, vamos a decir, profesional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con entornos empresariales, en el uso de la inteligencia artificial en los distintos procesos. Pero no nos podemos abstraer de que la inteligencia artificial está ahí, ¿no? Bueno, pues llevamos teléfonos que llevan inteligencia artificial, que más que menos utiliza WhatsApp y tiene la herramienta de inteligencia artificial, compras una televisión y lleva inteligencia artificial, las neveras tienen inteligencia artificial, todo tiene inteligencia artificial. Y esto lo que nos va a llevar es a una evolución en la forma, si lo pensamos ya desde la óptica empresarial, lo va a llevar a una evolución en la manera en la que realizamos los procesos, en la que gestionamos nuestro día a día. Indudablemente, si en el año 2022, que parece que está lejísimos, porque llevamos viviendo con la inteligencia artificial a una velocidad tremenda, pero verdaderamente hace 3 años, en 3 meses hubo millones de usuarios en ChatGPT, imaginad cómo tiene que digerir una empresa la adopción de inteligencia artificial. Esto está suponiendo grandes retos en las organizaciones, tanto del tercer sector como de cualquier otro sector que os podáis imaginar. Día a día estamos trabajando con las entidades y en muchas ocasiones nos preguntáis qué está haciendo otra entidad, cómo podría yo empezar a utilizar inteligencia artificial dentro de mis procesos, porque al final quien más, quien menos, tiene inquietudes y tiene dudas. Qué duda cabe, ¿no? Porque al final, pues el entorno propio del tercer sector, pues tiene sus propias características. Es un entorno pues, hiperregularizado, donde hay una cultura en algunos casos en los que se abusa mucho de la Excel, que es fantástica para muchas cosas, pero no para todas. Eso genera algunas lagunas de comunicación entre equipos. Tampoco hay financiación suficiente para poder estar, no voy a decir a la última, pero poder evolucionar sistemas, vamos a decir que al ritmo que nos gustaría, con lo cual todo ello supone retos para las organizaciones, ¿vale? Que si nos tuviéramos que centrar en algunos, principalmente, yo elegiría estos 4, ¿no? Por un lado, el tema de la capacitación, ¿no? Es absolutamente clave que la gente adquiera esas características, esas habilidades con las que trabajar en un escenario en el que incorporemos herramientas de inteligencia artificial. Ahora vamos a ver ejemplos que tenemos muy a tiro, pero que requieren adaptación por parte de nuestros equipos, ¿vale? Otro aspecto que es absolutamente crítico y es la seguridad. La seguridad dentro de los entornos tecnológicos hoy en día es principal. Voy a muchas entidades, voy a muchas empresas y cuando hablo del doble factor de autenticación a la hora de validar accesos, usuario, contraseña y doble factor de autenticación, me dicen, es que esto es un rollo, es que esto es muy aburrido. Bueno, es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que para mí es un imperativo porque cada día más estamos más expuestos. Accedemos de diferentes dispositivos, sea un portátil, sea un clónico que tengamos a lo mejor en la oficina, desde nuestras tablets. Cada vez accedemos a más sistemas
los malos no descansan. En los últimos 3 meses, trabajando con entidades, han sido objeto de ataques, phishing, donde les han suplantado la identidad, les han encriptado herramientas. Por tanto, el tema de la seguridad, tanto en el ámbito de la inteligencia artificial como en términos generales, es absolutamente crítico, ¿vale? Si hay 2 aspectos que resalto también por encima de los otros que aparecían en la imagen anterior, tiene que ver, por un lado, la innovación, es decir, cada entidad va a determinar qué es innovación, no todas, o sea, no todo es igual para todas. Y hay un aspecto que es fundamental, que todas las entidades deben comprender, y es que la hoja de ruta es individual, porque una de las cosas que diferencia el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial respecto de otras, como las que seguro que tenéis, un gestor documental, una herramienta de contabilidad, pues esas herramientas se despliegan, empiezas a trabajar con ellas y hacen la funcionalidad que sea, y tiene sus propias características. Cuando trabajas con inteligencia artificial, primero, que no solo hay una respuesta, hay varias respuestas en términos de tecnología. Puedo utilizar esta herramienta o puedo utilizar esta otra, pero está muy ceñido a la tecnología de la que ya disponemos. Es decir, si yo tengo esta herramienta de contabilidad y luego tengo el gestor documental, me lo invento, en un servidor NAS que tengo debajo de la mesa, no es lo mismo que si tengo la gestión documental alojada en un gestor documental en la nube. Con lo cual, las posibilidades que tiene la inteligencia artificial para acceder a un sitio u otro son distintas, ¿vale? Por tanto, mensaje que me gustaría que anotarais: cada entidad marca su hoja de ruta en cómo debe o cuándo va a adoptar esa inteligencia artificial, ¿vale? Hoy nos vamos a ceñir a lo que tiene que ver con la plataforma Microsoft, ¿vale? Lo primero que me gustaría que quede bastante claro es qué diferencias hay entre Copilot Chat, Copilot M365 o un agente. Seguro que habéis oído cada vez más que vamos hacia un mundo agéntico, ¿vale? ¿Qué significa esto de los agentes? ¿Vale? Un agente es una aplicación basada en inteligencia artificial genérica, genérica, y que además nos permite realizar una determinada tarea. No tiene que ver, está basado en tecnología como Copilot, pero hay que entender que en el caso de Microsoft, Copilot es un asistente. Nos va a ayudar a realizar tareas. Es un asistente genérico que nos permite hacer muchas tareas. Le podemos preguntar de muchos conceptos y nos va a ayudar. Mientras que un agente basado en IA generativa lo que nos va a permitir es hacer una tarea muy concreta, ¿vale? Esto es una sutil diferencia porque ya disponemos de Copilot Chat por el hecho de tener una cuenta de M365. En el mero hecho, o sea, en el momento en el que cualquier entidad tiene una cuenta, puede activar ya ese Copilot Chat. Copilot Chat, que ahora lo vamos a ver, es análogo a como puede ser cualquier buscador que utilizamos si trabajáis con otras IAs, ChatGPT, Perplexity, Claude, Mistral, bueno, pero con la diferencia de que estamos trabajando dentro de nuestro tenant, con lo cual eso, ahora lo vamos a ver, nos da un plus bastante importante. Copilot M365 no solo nos va a permitir hacer lo que hace Copilot Chat, sino que además nos va a permitir trabajar con ese asistente dentro de las aplicaciones habituales, Excel, Word, PowerPoint, etcétera, ¿vale? Y por último, vamos a hablar en la sesión de hoy de otra herramienta, Copilot Studio. Es una herramienta que lo que nos permite es crear agentes específicos para solventar necesidades de proceso de forma específica, con una diferencia fundamental respecto de las anteriores. Mientras que Copilot Chat o Copilot M365 están dentro del contexto de M365, ¿vale? Copilot Studio se puede publicar, es decir, puedo acceder a la gente en concreto desde una intranet, desde una extranet, desde una aplicación, desde WhatsApp, es decir, puedo tenerlo en distintos canales y puedo gestionar procesos con independencia de en qué herramienta se encuentre, ¿vale? Esto es un poco la guía maestra que nos va a llevar a lo largo de la presentación de esta mañana, ¿vale? Y antes de entrar en lo que sería ver producto, sí resaltar uno de los temas. Un aspecto muy importante es que
al estar trabajando dentro de M365, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a logar con nuestro usuario y nuestra contraseña. Y a partir de ahí se aplican todas las políticas de seguridad que nuestro equipo de administración haya determinado. Con lo cual, estamos en un entorno totalmente seguro. Cualquier comunicación que yo haga con este asistente es absolutamente privado. Ni el administrador del tenant, donde se aloja, puede ver las comunicaciones porque están encriptadas. Esto hace que sea tremendamente seguro si pensamos en el escenario en el que trabajemos con Copilot Chat. Recordar, es la herramienta que es como tener ese chat GPT dentro de nuestro tenant, aplicando las políticas de seguridad, y puedo hacer lo mismo que hago con otras herramientas. Puedo subir un documento, puedo pedirle que genere fotos, todo este tipo de cosas en un entorno cerrado. Si yo voy a hacer una consulta a Perplexity, por decir otra herramienta, y le cargo un documento, ese documento no sé dónde se aloja, no sé qué seguridad están aplicando o se están reutilizando ese tipo de datos, ¿vale? Simplemente que tengamos en cuenta este dato. Estamos viendo ahora mismo el entorno de M365, ¿vale? Esto simplemente en el momento en el que vosotros os logáis, para aquellos que utilicéis a día de hoy M365, cuando entráis en simplemente usuario y contraseña, podéis acceder ya directamente al chat, que como veis, pues no es más que un chat donde yo le puedo comenzar a realizar preguntas. Aspectos a tener en cuenta, como decía, estoy en un entorno seguro porque se están aplicando las políticas de seguridad. Obviamente me está reconociendo porque me he logado con usuario y contraseña, lo cual ya hace que sea totalmente privado lo que yo hable, en este caso, con mi asistente. Bueno, en el caso de Microsoft, pues nos permite trabajar con GPT-5. Sabéis que Microsoft no tiene un modelo, lo que se conoce como un LLM, como es, pues en este caso, pues Perplexity o Claude o GPT-5, ¿vale? Tiene un acuerdo con OpenAI, que es el fabricante de GPT, y lo que utiliza es ese modelo de lenguaje. En este caso, GPT-5, que es el modelo más moderno de OpenAI, ya está disponible para que lo podamos utilizar. En otras herramientas de Microsoft se permite trabajar con, yo diría que el 95% de los modelos que existen en el mercado. De momento, en lo que tiene que ver con el escenario M365, solo con este. Y además podéis trabajar con lo que se conoce como un chat temporal, ¿vale? Porque una de las evoluciones que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, desde que disponemos de estos agentes, es que nosotros le hacemos una pregunta y nos contesta, pero contesta igual a Miguel, que a Juan, que a Pepe, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada vez más se trabaja en ir personalizando toda esa información. De hecho, en los controles, dentro de los controles, tú puedes ir utilizando lo que se conoce como la memoria. Es decir, para que el agente pueda ir reconociéndote tus gustos, tus preferencias y te pueda dar unas respuestas más adecuadas a como quieres. Y al igual que podemos trabajar navegando de incógnito en los exploradores, aquí se puede trabajar con, vamos a decir, un chat temporal. Eso lo que hace es que el sistema no va a recordar que está trabajando con Miguel, sino que va a hacer una búsqueda lo más genérica posible. Como entiendo que lo conocéis y que trabajáis con una herramienta o con otra, no voy a hacer búsquedas sobre este. Sí voy a empezar a hablar del tema de los agentes, que me parece bastante más prioritario, más interesante, que hablar simplemente de generalidades de lo que podemos hacer con un buscador, ¿vale? Fijaos que yo en pantalla tengo dos opciones. Puedo trabajar contra la web o puedo ir contra mi escenario de trabajo. Eso tiene que ver porque yo dispongo de licencia de M365 Copilot. No confundir con M365 Chat, ¿vale? Chat es gratuito simplemente por tener una cuenta y nos permite, pues como hacemos con cualquier otro buscador, podemos cargarle documentos, podemos pedirle que haga imágenes, ¿vale? Y además, si tuviésemos la otra licencia, podemos trabajar contra información que tiene que ver, pues directamente con lo que yo hago en mi aplicación de ofimática, con quien me he reunido, dame el resumen de las últimas sesiones, cosas de esta naturaleza, ¿vale? Fijaos una cosa que yo tengo aquí en el panel de la izquierda, ¿vale? Veis que aparece aquí investigador, analista, ¿vale? Esto tiene que ver con la posibilidad de utilizar en el mismo momento en el que contamos con Copilot Chat, podemos aprovechar agentes que ya están creados
dentro de nuestro tenant. En esta opción aparecen muchísimos agentes de distintos fabricantes, unos creados por Microsoft, como estáis viendo en este punto, y otros creados por otros fabricantes. Pues yo que sé, Atlassian, que es el fabricante de Jira, pues tiene este otro. ¿Qué pasa? Que aquí solo se muestran los agentes que mi equipo de IT, mi equipo de administración, permite que se muestren. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos deciden que no podemos ver el agente de, yo qué sé, me invento, del marca. Hay un agente para consultar información en el marca. Pues no queremos que, pues si no la gente, nuestro equipo de personas podía entretenerse en esto. Pues determinan que no se visualiza aquí y por tanto yo no lo puedo utilizar. Fijaos que yo he seleccionado de todos los que aparecen en esta lista, veis que trabajo con dos, investigador y analista. Por si lo veis en algún tipo de publicación, en inglés researcher o analyst, os lo recomiendo para todos aquellos que trabajáis con plataforma Microsoft. El primero de ellos está pensado para un razonamiento profundo y la elaboración de documentos muy amplios, muy densos con distintas fuentes. Si hacemos una búsqueda normal en el chat, de las que resuelve el chat pues en segundos, dame aspectos relativos al tercer sector, ¿vale? Este otro agente, investigador, tal y como lo han traducido, no solo empieza a contestar, sino que además empieza a hacernos preguntas que le ayuda a razonar y elabora documentación muy densa, ¿vale? De igual manera, en el caso de analista, a partir de información que facilitemos en un escenario, en una hoja Excel, por ejemplo, es capaz de empezar a darnos tendencias, gráficos y nos empieza a hacer previsiones, todo ello siempre a partir de preguntas que nos va planteando y que nos va realizando. Hay otro tema que es bastante interesante y es la posibilidad, y con esto ya voy a empezar a entrar directamente en lo que tiene que ver con agentes aplicados a nuestro día a día, que es la posibilidad de crear agentes, ¿vale? Crear un agente, como yo decía antes, un agente es una aplicación basada en inteligencia artificial que nos ayuda a gestionar algún tipo de tareas muy concretas. Si nosotros le preguntamos aquí al chat, le podemos preguntar de cualquier cosa. Puedes preguntarle cuáles son las reglas del hockey sobre patines o a continuación le puedes preguntar en qué se basa una herramienta para hacer radiografías y te lo va a seguir contestando. Si nosotros trabajamos con un agente muy concreto, veréis este que tengo aquí, procedimiento de agente, ¿vale? Este agente está preparado para responder procedimientos internos de la compañía, ¿vale? Es decir, si yo quiero saber, en este caso, cómo tengo que gestionar los gastos, voy y le pregunto directamente cómo gestionar los gastos. En este caso está respondiendo única y exclusivamente por una documentación específica que le he dado. Fijaos que ya me está dando la propia referencia aquí. Me dice, oye, que esto tiene que ver con un manual interno, ¿vale? No está diciendo cómo se tienen que registrar los gastos en vuestra entidad. No, lo está diciendo en la mía. Esto, que puede parecer una tontada como ejemplo, imaginad que tenemos un agente para procedimientos internos donde todas vuestras personas pueden preguntarle directamente a este agente cómo tienen que registrar los gastos, cómo deben de pedir las vacaciones, cómo deben de subir o cómo deben de cumplimentar procedimientos internos que tengáis, sin necesidad de estar, vamos a decir, avasallando, entre comillas, muchas veces a ciertos departamentos en la entidad, recursos humanos, tipo de personas, administración, con cierto tipo de cuestiones, vamos a decir que hasta recurrentes, ¿vale? Esto es un ejemplo muy concreto, porque si os fijáis, voy a darle a editar para que veáis cómo está construido el agente, es una forma muy sencillita, ¿vale? Donde lo único que le he dicho es, cuentas con este documento y no te permito que salgas a buscar información en la web. Es decir, si yo le pregunto cuál va a ser el tiempo de Cuenca mañana, me va a decir que no tiene esa información. Si marcara esta opción y tuviera posibilidad de salir a buscarlo en internet, aunque me contestara de tema de gastos, también me podría contestar respecto de otra serie de cuestiones, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillito para que veáis cómo se puede aplicar algo muy concreto. Esto es un tema bastante útil porque yo puedo estar incluso trabajando en el chat y puedo invocar directamente a mi agente de procedimientos. Ahora ya estoy hablando simplemente con el agente de procedimientos, no estoy saliendo a la web. Este es otro de esos temas bastante chulos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros equipos van a trabajar con este escenario colaborativo, ¿vale? De igual manera, si yo le hago
Por ejemplo, tengo aquí el registro de la conversación anterior que me ha dado una determinada respuesta. Fijaos que yo tengo aquí la posibilidad de copiar dentro de las opciones que tenemos o podemos editar en Page. No sé si estáis familiarizados con la herramienta Page, ¿vale? O con el uso de los cuadernos. ¿Qué es lo que nos permite el agente? Cuando yo estoy trabajando dentro de este contexto, puedo pasar a tener un entorno colaborativo en el cual participen 1, 2, 3, n personas, de forma que podamos ir construyendo documentación y que además lo podamos ir almacenando en un determinado cuaderno. Yo en este caso tengo un cuaderno para el tercer sector en el cual lo que voy haciendo es que voy grabando todo lo que voy trabajando. Este cuaderno lo voy a abrir para que lo podáis visualizar, ¿vale? Aquí voy recogiendo pues informaciones que me van a ayudar en un determinado trabajo. Y además, esto para los que estéis familiarizados con el uso de OneNote, que a lo mejor habéis trabajado alguna vez dentro de la plataforma Microsoft, esto es súper útil. Yo aquí, por ejemplo, voy generando en este cuaderno este conjunto de documentación que voy elaborando, donde puedo continuar trabajando en él con toda la distinta composición que estoy haciendo del documento. Obviamente lo puedo modificar, puedo pedir a mis compañeros, si lo considero necesario, que tienen acceso, les puedo dar feedback, dame feedback de este determinado documento. Si yo le digo a Paula, por favor, dame feedback. ¿Vale? Ahora ya tiene permiso para poder acceder al documento, de manera que cuando lo lea podrá escribir perfectamente. Y además hay un tema muy importante y es que puedo seguir utilizando el chat y volver a incorporar más documentación. El otro día hablaba con una entidad que lo están utilizando en equipos reducidos de trabajo, lo han empezado a utilizar a modo de piloto y me decía que los resultados están siendo muy alentadores, en el sentido de que esa barrera de comunicación que algunas veces nos encontramos entre un departamento u otro, al contar con documentación compartida, puesto que obviamente esto es un texto, ¿vale? Pero le podemos añadir cualquier tipo de documentación, podemos darle formatos, adjuntos, etcétera. Esto es una herramienta tremendamente útil. Ah, mira, me está contestando Paula, me ha visto. Tremendamente útil para trabajar en escenarios colaborativos. Es un aspecto súper importante a tener en cuenta. Cierro el cuaderno, que lo estábamos viendo. Vamos a hacer otra cosa. Seguro que la mayoría de vosotros trabajáis con gestores documentales, ¿vale? Yo en este caso tengo aquí un repositorio en OneDrive donde tengo distintos documentos. Fijaos una cosa, yo tengo aquí una serie de documentos donde puedo, pues sencillamente puedo coger un documento y puedo utilizar ese asistente de inteligencia artificial para hacer preguntas, considerar información, resumir, o incluso si selecciono varios documentos, veis que se ha activado aquí una opción en la parte superior, me permite comparar documentación, ¿vale? Esto es otra funcionalidad bastante útil cuando estamos trabajando con temas de formulación, de manejo constante de documentación, comparativas. Déjame ver qué presentamos en la memoria del año 23 para poder hacer, ¿vale? Este tipo de herramientas están muy orientados a reducir el tiempo en el que hagamos tareas repetitivas. Si pensamos en un caso en el que nuestro equipo de formulación disponga de un asistente que le permita trabajar directamente contra la documentación y aparte compartir esa información, como veíamos antes, con el escenario, con el uso de los cuadernos, con el uso de las páginas, de pages, la verdad es que procesos que a día de hoy se resuelven en algunos casos a golpe de horas y a golpe de muchísima dedicación, se pueden ver reducidos esos tiempos. No significa que vaya a ser instantáneo, pero sí que la reducción de tiempo es bastante notable. Si yo vuelvo aquí, lo que voy a hacer, por ejemplo,
no sé, voy a cargar un documento. Lo que voy a hacer, en vez de verlo en el escenario SharePoint, perdón, en el escenario de OneDrive, lo voy a ver en mi escenario SharePoint. Fijaos que es lo mismo, son distintos sabores, pero estoy en el mismo contexto. También otro tema importante, como sabéis, SharePoint, las plataformas de gestión documental, las puedo tener limitadas para las personas que yo necesite. En este caso es un grupo limitado a 2 miembros. Bueno, en este caso voy a cargar un archivo de los que tengo, pues, no sé, este mismo. Cargo un documento y lo que voy a hacer por debajo es que tengo puesto un agente que lo que va a hacer es que nos va a avisar de que ese documento se ha cargado en el momento en el que se haya realizado, ¿vale? Mientras tanto, os voy a enseñar otra funcionalidad y sigo hablando de agentes, ¿vale? Estoy en mi escenario de SharePoint y aquí lo que puedo hacer es que puedo crearme un agente. Es decir, directamente voy a crear un agente que quiero abrir, quiero editarlo, lo voy a llamar el agente 77, guardo y cierro, ¿vale? Y lo que quiero con este agente que acabo de crear es poder preguntarle información respecto de la documentación que se encuentra en esta carpeta. Es decir, yo quiero, dame contexto de la Excel. Me ha parecido ver que había una que se llama datos. A ver qué me contesta, que es capaz de contestarme. Lo que espero que haga este agente es muy específico dentro de esta carpeta. En este caso, fijaos que accede a la información de este fichero, datos XLSX, y me da información sobre la que yo puedo empezar a trabajar, ¿vale? En paralelo, he recibido un email diciéndome que ese documento que hemos subido antes se encuentra en esta carpeta. Esto es un agente que me está avisando. Es decir, si combinamos comparativas con documentos, si combinamos el uso de herramientas como Page, alertas tempranas para que la gente pueda saber que un determinado documento se ha trabajado. Estamos agilizando notablemente el día a día de las personas, ¿vale? Fijaos que me ha generado este agente aquí y yo a este agente le puedo hacer preguntas, pero es que es más, yo puedo coger este agente y digo que quiero copiarme el vínculo y lo que voy a hacer va a ser, lo voy a pegar en un chat, sea en este caso, voy a poner a Paula, que parece que me ha leído antes. Y lo que estamos haciendo ahora es poder tener en un canal de comunicación compartido entre diferentes personas, puedo utilizar también el agente contra esta carpeta. Si yo le digo quiero que me resubas, a ver, que te vea yo, ¿dónde estás, amigo? Te pedí el nombre. Resumir archivos recientes, venga. ¿Vale? Veis que Paula le puede preguntar a la gente y el agente está ahí trabajando, nos indica ahí que está haciendo su información, ¿vale? Esto simplemente es un ejemplo de cómo una herramienta muy concreta como es este agente que hemos creado en SharePoint única y exclusivamente para recoger información, ayudarnos con la información que se encuentra dentro de una carpeta, en este caso securizada para 2 personas, somos capaces de llevarlo a un entorno 100% colaborativo. Recordar que esto que os estoy contando, me vuelvo a... Ahí va, vuelvo al SharePoint, donde estés, querido SharePoint, ¿vale? Recordar que estas herramientas que hemos estado viendo hasta ahora, esta en concreto requiere de una licencia, además nos indica dónde está trabajando el agente en una conversación concreta. Esto que estamos viendo se puede realizar a través de la licencia de M365 Copilot. Pero todo lo que hemos estado, o todo lo que he estado comentando de utilizar Copilot Chat, poder utilizar Page, poder utilizar los cuadernos, lo tenéis disponible por el mero hecho de utilizar una licencia de M365. Y además recordar que
al ser entidades sin ánimo de lucro, tenéis 300 licencias gratuitas donadas por el fabricante que ya os aportan directamente estas herramientas. Con lo cual, es bastante útil. En este caso, bueno, pues ha contestado nuestro amigo el agente 77, nos ha contestado a lo que le ha preguntado Paula en este caso, ¿veis? Lo tenemos en el chat para poder compartir y seguir trabajando. Vuelvo a lo que es la presentación, ¿vale? Simplemente por recordar, hacer un punto de control de lo que hemos estado viendo. Hemos visto Copilot Chat, que lo estaba viendo, nos permite editar y perfeccionar, en definitiva, trabajar en un entorno totalmente seguro. En el caso de M365 podemos crear los contenidos, podemos buscar información, podemos controlar agentes. Si trabajamos con los agentes dentro de las aplicaciones, podemos seleccionar mucha más información, ¿vale? Y ahora voy a hacer un pequeño cambio dentro de lo que estábamos viendo hasta ahora. Voy a cerrar la parte de SharePoint y de OneDrive, ¿vale? Esto es Copilot Studio. Copilot Studio, a diferencia de los otros sabores, Copilot Chat, Copilot M365, nos permiten crear agentes específicos, muy concretos, ¿vale? Además, con un tema que creo que es verdaderamente diferencial, como decía al principio, y es que un agente de los generados dentro de Copilot lo podemos publicar en distintos canales. Es decir, hasta ahora nos hemos estado moviendo dentro de Teams y nos hemos estado moviendo dentro de M365. Con este tipo de agentes que tienen una mayor potencia, ya puedo decidir dónde pongo el agente. Puedo llevarlo en mi propio WhatsApp. Puedo publicarlo en una aplicación web que yo tenga, de manera que todos mis usuarios en la aplicación de intervención puedan preguntarle cómo están las candidaturas de Miguel a distintas ofertas de empleo a las que le estamos presentando en la parte de intermediación laboral, por decir algo, ¿vale? En ese sentido, es absolutamente diferente. Y además, tiene un tema bastante importante, y es que nos permite optimizar determinados procesos, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un agente creado para la parte de procesos corporativos, por ejemplo, donde lo que trato de resolver es problemática de onboarding. Pensad en vuestro departamento de personas, la cantidad de personas, más o menos rotación, que dependiendo de la entidad o de incorporación de nuevas personas, salidas, que se producen. Bueno, pues yo en este caso le voy a pedir, tengo creado este agente que lo que me ayuda es a la realización de esa lectura de documentación propia de la entidad que me tengo que revisar, a la consulta de vídeos o píldoras, si es que existen. Muchas entidades se apoyan en plataformas virtuales como Moodle, que nos permiten realizar esa serie de vídeos corporativos que la gente tiene que realizar, ¿no? Pues le voy a preguntar, hola, quiero comenzar con el proceso de onboarding. En este caso, lo que espero es que el agente me guíe en ese proceso de onboarding. Indica tu nombre. Pues mira, soy Miguel Expósito. Vale. ¿Cuál es mi dirección de correo? Perfecto. Pues te la doy. Bienvenido. Aquí comienza tu viaje de onboarding. ¿Vale? Ok, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres revisar documentos o vídeos? Me va guiando en el proceso. Quiero ver los vídeos. Pues en este caso lo que hace es que me redirige directamente a los vídeos que tengo que revisar. ¿Vale? Esto simplemente es un ejemplo muy sencillito para que yo lo pueda ver. Y además me sigue preguntando, oye, también tienes una documentación, ¿la quieres ver o la quieres ver más adelante? Pues yo le voy a decir que sí, que la quiero ver ahora también. ¿Vale? Y en este caso lo que hace es que me facilita un enlace para que yo pueda consultar la documentación que tenga aquí. Y si ya he finalizado, ¿vale? En este ejemplo, que como os digo es bastante sencillito, no, ya he finalizado, no quiero hacer nada más, ¿vale? Bueno, en este caso, ¡ay! Me ha fallado las credenciales. Bueno, estos son problemas del directo. Si no, parecería que no tiene chiste. Esto que va a salir aquí, probablemente me va a pedir que me logue nuevamente en un determinado correo. Cuando trabajas en varios entornos, estas cosas suelen suceder. Vale, pues en este caso, si conecto mi correo,
Ok. Bueno, no sé si me lo hará ahora, no sé si lo habrá admitido. Bueno, pues en este caso, ¿vale? Como veis, una vez que ya he validado mi cuenta de mail, me dice, oye, continúa con el proceso. Confirmarte que tu responsable y tu departamento de personas recibirán notificación de que has pasado ese proceso de onboarding. Imaginad que este agente, que yo lo estoy probando, lógicamente, en este escenario, ¿veis? Cuando voy a probar me aparece mi chat para yo poder comunicarme con él, ¿vale? Imaginad que en vez de tenerlo en el entorno de pruebas como los que estamos visualizando ahora, verdaderamente lo tengamos colgado, por ejemplo, lo podemos colgar en ese Teams o lo podemos colgar en nuestra cuenta de M365 o lo podemos colgar en nuestra intranet donde todo el mundo accede a información. Pues es una manera de que ahí están los agentes que me van a ir ayudando. Antes hemos visto uno, oye, ¿cuál es? ¿Cómo tengo que pedirlo? ¿Cómo debo de recoger los gastos? Pues ahí puedo tener un agente que me da una respuesta concreta. Este me ayuda al onboarding, ¿vale? Son ejemplos en los cuales el sistema me puede ayudar notablemente, ¿vale? Aparte, esta herramienta nos puede presentar incluso otros escenarios en los cuales puedo tener, voy a coger uno que tengo aquí bastante chulo, organizador de vacaciones, ¿vale? Fijaos que dentro de este agente, organizador de vacaciones, cuento con 3 agentes concatenados. Esto lo que hace es que cada uno de ellos se especialice en una tarea muy concreta, de manera que cuando el usuario le va haciendo preguntas o lo puede ir guiando en determinados procesos. Imaginad que tenemos un agente para intervención social y uno le guía en la gestión de donaciones, otro le guía en la gestión de voluntariado y otro le guía, por ejemplo, en la solicitud de información concreta, ¿vale? Fijaos que yo le voy a preguntar, no sé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas hacer en Bruselas en noviembre? ¿Vale? Una pregunta tontorrona, puesto que esto es un agente para vacaciones, ¿vale? Yo no le he dicho que vaya por el de recomendaciones turísticas de los 3 que tiene. Es él el que está eligiendo cuál es el camino que debe llegar, ¿vale? Entonces, bueno, pues me está dando la información que bueno, pues en este caso, visitar la Grand Place, chocolates belgas, qué mejor opción que comer chocolate belga en noviembre, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de cómo varios agentes pueden ir trabajando. Si yo le digo, dame contexto de los hoteles en el centro, y le digo, pues 3 estrellas para 2 personas, del 20 al 25 de noviembre. Fijaos que ahora va directamente, se ha activado el agente de hoteles, que es el que nos está enseñando aquí la información, ¿vale? No, yo no le he dicho que vaya uno a otro, él es el que está salpicando la información de un sitio a otro y además nos dice, oye, pues actualmente la información disponible, 4 o 5 estrellas, hostia, pues luego ya decido si se me va o no se me va de presupuesto y además me está dando la información de los hoteles, ¿vale? Esto simplemente es una forma de contextualizar la posibilidad de concatenar distintos agentes que nos ayuden verdaderamente a realizar nuestras tareas. Esta herramienta, insisto, tiene más de 1500 conectores con diferentes aplicaciones y nos permite saltar el proceso de una barrera que nos dé una determinada herramienta. Puedo combinar mi herramienta de contabilidad con una base de datos, con envíos de mail, con automatizaciones de procesos y todo gracias a las diferentes herramientas con las que podemos trabajar. Voy a volver a la presentación, ¿vale? Para dejar esos 5 minutitos de preguntas, pero no sin antes animaros a que os planteéis el cómo en vuestra entidad el uso de herramientas nos puede ayudar en la mejora de determinados procesos. Insisto que muchas de estas herramientas que hemos estado comentando durante este rato ya contamos con ellas solo por tener una cuenta de M365. Y aquellos que no tengáis cuenta de M365 y que trabajéis con otras plataformas tipo Google, hemos visto una herramienta como el caso de Copilot Studio que no se ciñe a una herramienta, sino que permite la integración entre varias solventando la gestión de un determinado proceso. Puntos por orden de los que recomendamos siempre comenzar.
capacitación. Era uno de los puntos principales que veíamos. ¿Por qué? Porque la capacitación y conocer las opciones que tenemos nos permite establecer esa hoja de ruta de la que hablábamos al principio, ¿vale? De manera que una vez que determinas cuál es tu hoja de ruta, puedes ver también dónde requieres de una mayor capacitación, dónde tu equipo tiene unas carencias o tiene mayores virtudes para poder avanzar con ello. Y además, esto siempre nos permite luego el establecer métricas de cómo la IA nos va a ayudar. Cuando yo os estaba contando antes el ejemplo de cómo en aspectos como la formulación, donde es un tema muy recurrente, muy aburrido y en algunos casos de mucho detalle, herramientas como estas que hemos visto nos pueden ayudar. Optimizar el uso en gestión de procesos, eliminar rutinas, todo esto nos ayuda de forma considerable. Y ahora sí, puesto que quedan unos minutitos, abierto a cualquier cuestión, comentario que consideréis. Muchas gracias, Miguel. Sí, como decía al principio, disponéis de un panel de preguntas a la derecha donde podéis escribirnos. No seáis timidones, podéis preguntar. Sí, preguntan si mandaremos la grabación mañana y la presentación. Sí, os enviaremos mañana por correo tanto la grabación como la presentación. Si no hay ninguna pregunta. Sí, a ver. Sí, ahora hay una. ¿Cómo, Te digo, ¿la cómo puedo? lees tú? Sí, por favor. Vale. No, léela tú, por favor. ¿Te la leo? Vale. Sí, ¿Cómo por puedo favor. perfeccionar las respuestas de la IA? Pues en mi experiencia tiene muchos errores en sus respuestas. A ver. Te voy a contestar, Juan. Te voy a enseñar, por ejemplo, puntos de... Ah, vale. Te voy a enseñar aquí, por ejemplo, dentro del chat, una de las cosas que nos pasa fundamentalmente, toda la parte de ingeniería del prompt, a la hora de irle haciendo cuestiones e irle profundizando, ¿vale? Por ejemplo, uno de los agentes que resulta bastante chulo es asistente para indicaciones. Este es lo que nos permite ir construyendo prompt que nos va a ir permitiendo el irlo afinando. Una de las técnicas más habituales es pedirle a la propia IA que te genere el prompt para que la respuesta que te vaya dando sea lo más afinada posible. Un prompt que yo trato de escribir habitualmente, a lo mejor me aparece simplemente en esta caja de texto que puedes ver, pero en el momento en el que le empiezas a dar mucha más profundidad y generas un prompt de este tamaño, las respuestas empiezan a ser tremendamente vitales. Incluso dependiendo de con qué estés trabajando, pues los hay respuestas, vamos a decir, más generalistas, ChatGPT, Perplexity, etcétera, o utilizar ya agentes específicos para el razonamiento profundo, no para la investigación, sino para el razonamiento profundo. Entonces, la mejor manera es ir construyendo prompts cada vez más elaborados, más precisos. Siempre se recomienda que quede muy claro qué es lo que quieres al final, en qué tipo de formato, dame el nivel de detalle, ¿vale? Para que lo puedas ir haciendo. Mira, un ejemplo muy, muy sencillito en este minutillo. Dame... No, le voy a pedir, verás, a ver, uno de los ejemplos de indicaciones, quiero, dame, cómo puedo pedir la previsión del tiempo en 3 ciudades. ¿Vale? Y ahora empieza a preguntarme cositas para ir afinando ese prompt. Madrid, Lugo y Orense, por ejemplo. Simplemente me va a ayudar en esa generación. No me está generando el prompt. Perdón, no me está generando el prompt, me está generando el prompt, no me está dando la respuesta. Sería un poco la manera de ir trabajando
a la hora de ir perfeccionando la IA. Sí, Más preguntas. comenta Juan sobre esto que estábamos viendo, que su última experiencia en el PROM le Sí. indicaba que él mismo revisase su propia respuesta y no fue capaz de eliminar errores de sus propias respuestas. Bueno, al final es cuestión de irle dando prueba, práctica, incluso el utilizar el tema como los que hemos visto antes de las memorias. No sé con qué herramienta habrás trabajado, Juan, pero se puede ir recuperando temas de la memoria y dándole más profundidad. Pero en cualquier caso, a tu disposición para cualquier cosa que quieras que comentemos con más profundidad y más detalle. Sí, pregunta otra persona. Has mencionado que disponemos de 300 licencias gratuitas de Copilot M365. Por otro Sí, lado, ¿sabéis qué coste tiene Copilot Studio? ¿Cómo funciona con tokens? sí. ¿Tenéis algún estudio del coste medio en ONGs? A ver, Copilot Studio cuesta, es una licencia que se vende por tenant, no por usuario, a diferencia de las otras licencias, ¿vale? Y cuesta 2.200 euros al año. Y eso incluye 25.000 mensajes al mes. Si fuéramos Telefónica, pues probablemente 25.000 sería poco, ¿vale? Pero 25.000 mensajes contando las comunicaciones que te hagas con él suele ser bastante válido. También se puede trabajar en Copilot Studio, no trabajar en este modelo, sino simplemente ir a pago por uso. Eso está tabulado, no me sé los precios, pero es 0, algo el mensaje. Y se cotiza cada mensaje que hablas con temas de generativa, cuenta como 2 mensajes, para que lo tengáis en consideración. Sí, Miguel, y son 300 las licencias gratuitas para ONGs. Sí, sí, sí. Microsoft, dentro del programa de entidades sin ánimo de lucro, dona 300 licencias M365 de las básicas. Y luego hay unos precios del orden del 70-75% de descuento cuando vas a comprar las, no sé, pues la estándar o la premium, ¿no? Que sería la más grande y sale por un precio, no sé si son 60 euros al año por persona o algo así, que si lo comparamos respecto del precio lista para una empresa industrial, pues os puedo asegurar que el precio es tremendamente competitivo. Vale, pues de momento no hay más preguntas. No obstante, en la encuesta que os salta a continuación podéis indicarnos si queréis profundizar más en el tema en una sesión individual con Miguel. Así que vamos a Muy dar bien, por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos. muchísimas gracias por vuestra asistencia. Buen día.